Vamos a comenzar nuestra reunión en esta noche. Hagamos una oración. No, perdón, vamos a entonar un canto y dejamos el lugar al hermano Julio. Amén. Me has perdonado, me has salvado en mis problemas, me has ayudado, me has perdonado, me has salvado en mis problemas, me has ayudado y es por eso que te alabo y te adoro en verdad, porque solo tú eres digno, Jesucristo. Quiero decirte que no hay alguien como tú, porque tú eres mi amigo de verdad, porque tú eres mi amigo de verdad, porque tú eres mi amigo de verdad. Amén. Dejamos el lugar al hermano. Amén, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros para hacer una oración. Señor, Padre bendito, Rey de reyes y Señor de señores, a ti te damos gracias, bendito Señor, porque tu misericordia es con cada uno de nosotros. Padre Santo, te damos gracias por la vida que hoy nos das, porque nos has dejado, bendito Señor, un día más. Y ahora, bendito Padre, que estamos reunidos para escuchar tu palabra, para alabarte, glorificarte y darte gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias, Señor, por nuestra familia espiritual, por nuestra familia en Cristo, por nuestra familia de sangre, bendito Señor. Te seguimos pidiendo por los hermanos que están enfermos, bendito Señor, y que traigas, bendito Señor, esa paz, esa reconciliación, esa tranquilidad, bendito Señor, a todos mis hermanos, especialmente, bendito Señor, a la familia Mijangos, bendito Padre, que tú seas con ellos, bendito Señor. Fortalece sus fuerzas, bendito Padre, fortalece su corazón, que no haya una debilidad espiritual, bendito Padre, sino que exista, bendito Señor, la fortaleza espiritual, aunque nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón siga afligido, bendito Padre, pues sabemos que tú traes, bendito Señor, esa paz que solamente tú das, bendito Padre, cuando te buscamos en espíritu y en verdad. Gracias, bendito Padre, por los hermanos que están conectando. Gracias, Señor, también por los hermanos que escucharán esta palabra. Y una vez más, bendito Señor, aquella persona que está pasando por alguna tribulación, alguna enfermedad, alguna decisión que deben de tomar en su vida, bendito Señor, te pedimos que tú seas esa luz en ese sendero, bendito Señor, que van a iniciar, en el que están. Que no miren, bendito Señor, la oscuridad que hay, sino que vean la luz, bendito Padre, porque sabemos que tú los guardas en el hueco de tu mano. Y también sabemos, bendito Señor, que tú pronto, bendito Padre, les darás ese discernimiento que necesitamos a cada uno de nosotros para seguir caminando en ti, bendito Señor. Te damos gracias por esta última clase, bendito Señor, del bloque. Y te pedimos, bendito Señor, que muevas esos corazones para que, bendito Padre, sigamos fortalecidos, sigamos aprendiendo más de ti en las siguientes clases, bendito Señor. Que día con día, clase tras clase, bendito Padre, vayámonos esforzando un poco más, bendito Señor, para conocer más de ti. Gracias, bendito Señor, por el amor que tú nos das. Gracias por el amor que tú nos expresas. Y también, bendito Señor, gracias porque hasta hoy nos has guardado. Todo lo hemos pedido en el nombre que es sobre todo nombre, Hijo, de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Pues bueno, nuevamente antes de iniciar la clase, esta es la última clase de esta sesión. Finalmente, hoy vamos a ver la salvación.
Si no antes, indicar, hermanos, que si ya mandó algún tema, gloria a Dios. Si quiere mandar más, adelante. No es solamente uno, los que usted considere necesario aprender más, envíelo ya para que la próxima semana andemos publicando precisamente qué clase nos toca la próxima semana. Amén. Entonces no olvide enviar sus títulos y pues iniciamos, hermano. La salvación, ¿correcto? Entonces, pues quien quiera participar, adelante, hermanos. Es su micrófono, ábralo y lo escuchamos. Que Dios le bendiga. Amén. Amén, hermanos. Bueno, pues yo tengo un primer punto. Y bueno, a diferencia de lo que enseña el mundo, mucha gente en el mundo no cree pues que haya vida después de esta vida en la tierra. Mucha gente no cree lo que dijo Jesús, de que hay cielo y un infierno. Mucha gente no cree que en realidad Satanás está vencido y que Jesús es el vencedor. Y bueno, pues a veces precisamente actúan de manera que dicen, no, pues yo tengo que aprovechar aquí el tiempo que me queda en la tierra porque después no voy a ver nada más. Pero bueno, nosotros sabemos, según la palabra, como seguramente ahorita todos vamos a hablar, de que el Señor precisamente nos da esa decisión, ¿no? De poder estar con Él o de poder no estar con Él. Y precisamente de eso es el primer punto que dice, ¿salvados de qué, no? El primer punto les digo es salvados de qué. Y bueno, voy a empezar, digamos, o estoy empezando con el final. El Señor nos da la salvación y la salvación es de la muerte eterna. O sea, vamos a ser salvos y salvos es librados, salvos es vida en vez de muerte, salvos es victoria, como acabamos de decir que hizo el Señor Jesús. Entonces, hermanos, si abrimos nuestras Biblias en Apocalipsis 20, del 11 al 15, ahí vamos a ver de lo que nos está salvando el Señor Jesús y, bueno, Dios en general, ¿no? Apocalipsis 20, 11 al 15, pues nos habla del juicio del trono blanco. Dice, vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron los muertos que estaban escritos en los libros según sus obras. El mar entregó sus muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí vemos en los versos 14 y 15, hermanos. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, hermanos, esta muerte segunda, la primera muerte, pues es la muerte de la carne. La muerte segunda es una muerte que nos va a llevar toda la eternidad. Bueno, no, esperemos que no nos va a llevar, ¿verdad? Pero va a haber una muerte eterna. Esa es la que va a haber, está preparada para, dice aquí, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y el lago de fuego fue preparado, en otro texto nos dice, para Satanás y sus ángeles. Entonces, ¿de qué nos está librando el Señor Jesús, nuestro Dios? De esa muerte segunda, de una muerte eterna. ¿Por qué? Porque dice aquí en el 15 que el que no se halló inscrito en lo de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, la salvación que nos da el Señor, en primer lugar, es de esta muerte eterna. Él nos da la salvación para que estemos con Él, para que tengamos vida eterna en vez de muerte eterna. Y si vamos también, hermanos, a Juan 3, vemos que ese era el plan, después de la caída de Adán y Eva, ese era el plan que Dios tuvo para la humanidad, que estuviéramos con Él, y proveyó precisamente el camino a través del Señor Jesús para que nosotros podamos tener vida eterna. Entonces nos está salvando, lo repito, de la muerte eterna. En Juan 3, hermanos, de los versos 14 al 18, nosotros conocemos mucho el 16, aquí el Señor Jesús precisamente es el que está hablando estas palabras. Dice,
Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recordemos, hermanos, aquí hago una pausa pequeña, recordemos esto de la serpiente en el desierto, cuando el pueblo de Dios fue sacado de Egipto y hubo murmuraciones contra Moisés, ¿qué vino? Vino un juicio. Ese juicio consistió en que había serpientes venenosas que mordieron a gente en el campamento y entonces el que era mordido por una serpiente pues moría. ¿Qué hace Moisés? Pide ayuda a Dios y entonces Dios le dice, te vas a levantar una serpiente en medio del campamento y la vas a poner en un madero. El que fuera mordido al ver la serpiente será sano. Entonces, ¿qué empezó a suceder, hermanos? Que todos los que eran mordidos y volteaban a ver la serpiente eran sanados. Y así se libró el pueblo de esa mortandad. Bueno, pues el Señor Jesús hace esta analogía precisamente. Bueno, más bien les recuerda que así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre se ha levantado. Y si vemos que el Señor Jesús pues, fue levantado en un madero crucificado. Y quiere decir, hermanos, que nosotros volteamos a ver al Señor Jesús y entonces somos sanos. ¿Somos sanos de qué? De la muerte por un juicio. Si se fija, también estamos hablando del pecado. Entonces, nosotros al voltear y seguir al Señor Jesús, estamos siendo salvados del juicio que viene, pues, por una maldad, ¿no? Por habernos separado de Él. Entonces, hermanos, continúen en el verso 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ah, perdón, creo que lo repetí. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces vemos, hermanos, por lo que dice el verso 16 en adelante, Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, y estamos viendo que es la relación que es con las serpientes del desierto, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Entonces vemos que aquí había un plan, porque nos habla de que Dios dio a su Hijo, que lo envió al mundo para que sea salvo por Él. Entonces ese era el plan de Dios, mandar a su Hijo para que a través de Él nosotros fuéramos salvos. ¿De qué? De la muerte eterna. Y bueno, hasta aquí dejo este primer punto, hermanos. Ok, gracias. ¿Alguien más, hermanos? ¿Que quiera participar? Adelante. No sean tímidos, hermanos. Poquitos, pero ruidosos. Adelante. Bueno, ya otro. Ah, Les digo, ya que se te está cortando un poco. cortando, Si ¿no? quieres, sí, si puedes apagar la cámara. A ver si A te ver si escuchamos así ya me... mejor. Ok, bueno, pues tengo también otro punto que es, bueno, otras expresiones que hay en la Biblia de salvación. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Salmos o en algunos otros pasajes de la Biblia, también, bueno, salvación, y lo entendemos también en nuestro lenguaje, salvación se refiere a la salida de un problema, o a que Dios libre de algún peligro, de alguna muerte, etcétera, ¿no? Y entonces, ese es otro tipo, digamos, de salvación. Lo vemos, por ejemplo, en Éxodo 14:13, cuando el pueblo de Israel, recordemos que sale de Egipto y están frente al Mar Rojo, pues vienen todos los egipcios tras de ellos y lo que quieren pues es aniquilarlos, ¿no? En ese momento es cuando entra este texto de Éxodo 14:13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Qué salvación fue en ese momento? Bueno, fue que Dios los libró, ahí sí, de la muerte física y del problema que tenían de que venían los egipcios. Entonces, vemos que ese tipo de salvación, bueno, pues fue que Dios los libró de una muerte y de un problema, ¿no? También lo vemos mucho con David en muchos de sus salmos,
pues él declara que Dios es su salvación, porque estuvo huyendo años de la mano de Saúl, que lo quiso matar. Y en Salmos 18, los versos 2 y 3, leemos que dice: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Bueno, David tuvo múltiples guerras y en todas ellas pues pedía y también después daba gracias por la salvación que Dios le había proveído. Entonces, en estos dos ejemplos, hermanos, vemos que la salvación pues también fue como librarnos de un problema, librarnos de un enemigo, tal vez de una muerte física. Entonces, esa es otra expresión de salvación que encontramos también en la Biblia y que sabemos, ¿no? Y bueno, tengo ejemplos de 4 personas que tuvieron otro tipo de salvación. Hermanos, la salvación también puede ser, bueno, no puede ser, más bien es, yo creo que todos la hemos pasado. Dios nos ha salvado no solo de morir en el día postrero en la muerte eterna, sino nos ha salvado de sufrir todos los días en esta vida por remordimientos, por amargura, por odio, por vicios, por atentar contra nuestro cuerpo, tal vez. Y algunas personas que menciona la Biblia, voy a decir 2 mujeres y 2 hombres. En primer lugar, la mujer adúltera, que está en Juan 8, del 3 al 11. Y recordemos que esta mujer fue sorprendida en adulterio y querían apedrearla. Entonces, cuando Jesús les dice: quien esté libre de pecado tire la primera piedra, pues ya nadie, acusado por su propia conciencia, dice la palabra, nadie arrojó la piedra. Entonces, en el verso 10 de Juan 8, el Señor Jesús le dice a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces aquí el Señor libró a esta mujer de la vida, bueno, no de la vida, del pecado que había cometido, y le libró también pues de la muerte física, ¿no? Porque pues la iban a apedrear. El Señor la perdona y le dice que no peque más. La segunda mujer también es una mujer pecadora. Esta está en Lucas 7, del 36 al 50, hermanos. Y aquí recordamos que un fariseo le rogó al Señor Jesús que fuese a comer a su casa, y en su casa entró una mujer y le empezó a lavar los pies con un perfume muy, muy costoso. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo Simón, que era ese fariseo, en su mente, ¿no? Dijo: si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca, ¿no? Que es pecadora. Pero el Señor, conociendo los corazones, es cuando le cuenta la historia de los 2 deudores, que uno debe más que otro. Entonces, ¿quién le amará más al que lo perdonó? Y dice: pues supongo que el que debía más, ¿no? Dijo: pues sí, rectamente has juzgado. Entonces, yo entré a tu casa, ni me besaste, ni me lavaste los pies, ni me ofreciste agua. Esta mujer ha venido y con sus lágrimas lavó mis pies, con sus cabellos secó mis pies y no ha dejado de besarme. Y entonces, a esta mujer, si vemos allí en Lucas 7, 47 al 50, que es la clave de lo que quiero decirles, dice: por lo cual te digo que tus pecados le son perdonados, porque amo mucho. Mas aquel que se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados, a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados en la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces vemos nuevamente, a ella sí nadie la iba a matar ni nada, pero ella llevaba una vida que la denigraba personalmente y que no era agradable a Dios. Pero ella llegó precisamente a humillarse a los pies del Señor y Él la salva, le cambia esa vida porque le dice: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado y vive en paz. Entonces, lo que les decía al principio, hermanos, esta salvación pues la salvó de una vida horrible que llevaba y de denigrar su propio cuerpo para que tuviera una nueva vida. Lo mismo vemos para Mateo, que es uno de los primeros hombres de los que tengo de ejemplo. En Mateo 9:9 nos habla cuando el Señor Jesús iba pasando
Y dice aquí que vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Qué cambio tuvo Mateo, hermanos? Bueno, Mateo recordemos que era un publicano, o sea, él era como cobrador de impuestos para los romanos. Entonces, todo ese tipo de gente, pues era odiada por su pueblo porque era considerada traidora. Trabajaba para los romanos y pues extorsionaba a su pueblo, ¿no? Entonces, aparte de que cobraba dinero para los romanos, pues seguramente como ha pasado en toda la historia de la humanidad, pues se aprovechaba de ese lugar como para sacar ganancias deshonestas. Entonces, pues más odio le tenía el pueblo a los publicanos. Entonces, Mateo, de pasar de ser un hombre odiado, pasó a ser un discípulo de Jesús y posteriormente un apóstol de Jesús. Entonces, hermanos, imagínense, el Señor Jesús salvó también a Mateo de esa vida que llevaba, que quizá si se daba cuenta o no, o le remordía la conciencia o no, no lo sabemos, pero finalmente él se decidió seguir a Jesús y su vida dio una vuelta de 180 grados. Dios lo salvó de estar eh, siendo odiado por su pueblo, de llevar una vida quizás así de remordimientos, para ser su apóstol y para predicar la palabra. Y por último, Saqueo también recibió salvación. Saqueo en Lucas 19 de los versos 2 al 10, conocemos esta historia. También nos dice en el verso 2 que Saqueo era jefe de publicanos y rico. Entonces, cuando vio a Jesús y Jesús va a comer a su casa, de repente se levanta Saqueo en el verso 8 y dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se los devuelvo cuadruplicado. En el 9, el Señor Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué pasó en este momento, hermanos, en el que el Señor Jesús estuvo comiendo con Saqueo? Bueno, pues Saqueo creyó en él, fue renovado. En el momento, imagínense, si él era rico y era el jefe de los publicanos, pues obviamente las riquezas pues eran sinónimo de éxito para él. En ese momento el éxito es haber conocido al Señor. ¿Por qué? Porque dice, soy capaz de desprenderme del dinero, ahora sí que ya no me interesa, quiero ayudar a otros, porque ya Jesús le había llenado tanto el corazón que ahora lo que quería era seguir al Señor, no servirse a sí mismo a través de las riquezas. Y el Señor Jesús por eso declara que la salvación había entrado a esa casa. ¿Por qué? Porque ahora Saqueo ya podía, bueno, por lo que entendemos aquí, podíamos declarar que Saqueo ya era salvo porque su corazón era del Señor. Y aquí dejo mi punto. Ok. ¿Alguien quiere participar, hermanos? ¿No? Bueno, vamos a Deuteronomio. Deuteronomio 4. Y fíjese ahí, hermanos, dice, no habla directamente del tema de la salvación, pero como tal la palabra salvación no aparece por ahí. Sin embargo, vamos a leer y vamos a ver qué nos dice. Deuteronomio 4. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Con ese primer versículo, hermanos, vemos varios puntos que tenemos que considerar para ser salvos. Como tal, reitero, no dice la palabra salvo, pero si leemos, dice para que viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Allá habla de una tierra física para entrar a Canaán, pero para nosotros habla de una tierra espiritual, que finalmente con el primer ejemplo que dio la hermana Adriana, que la estatua de la serpiente, pues todos tenían que arrastrarse, tocarla y mirar hacia arriba. Es un simbolismo de siempre estar mirando hacia el cielo. Pero aquí es lo importante, y ahí es que el pueblo se arrepintiera
o que fuese arrepentido para hacer esa simbología de sacrificio, ¿verdad? Porque sabemos que había muchas serpientes en medio del pueblo. Pero aquí nos dice, primero, oír estatutos y decretos. Como todo, hermanos, podemos escuchar y que se quede en el limbo el escuchar solamente. Pero lo siguiente dice, para que los ejecutéis. ¿Y cuál es la recompensa si escuchamos los decretos, los estatutos, oímos los decretos, los estatutos que nos enseña? Entonces los tenemos que ejecutar para vivir y poder entrar a la tierra prometida. ¿Qué otra cosa nos dice? Y eso es mucho de lo que parte del Nuevo Testamento nos habla, y lo vimos como hace tres domingos, perdón, en el cual dice, no debemos de añadir nada. Muchas veces en la actualidad estamos añadiendo el Evangelio más algo más. El Evangelio más la prosperidad. El Evangelio y más que Dios te llene de un sinfín de cosas que tú necesitas materiales. Y aquí dice, no añadir a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová, que vuestro Dios, que os, yo os ordeno. Entonces, ahí es donde, hermanos, ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado de oír decretos, estatutos, ejecutarlos para que tengamos vida eterna. Y esa es una salvación. Entonces, aquí lo podemos ver de esa forma, de cómo tenemos que estar ejecutando la palabra de Dios y todo lo que nos ha mandado, instruyendo tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Adelante, hermanos, ¿alguien quiere comentar algo? Adelante. Sí, yo, buenas noches. Ah, estaba haciendo digamos, platicaba tenía la sensación de que en general las personas confían en algo, puede ser un Dios a su manera, y piensan que es el Dios del que nosotros proclamamos. Entonces, hay esa confusión, y cuando yo les digo, no, es que no hablamos del mismo, porque él tiene nombre, porque a él se le puede conocer en la palabra y no es del que tú hablas, no es Diosito como tú le llegas a decir, y él se goza y él se contenta con nuestra fe, con nuestra alabanza, con nuestra adoración, con nuestra oración. Entonces, en este meditar, entendí que la obra de Jesucristo en la cruz fue salvación de la humanidad, pero entiendo que hay claves importantes para ser salvos. O sea, no somos salvos solo porque sí. Es decir, aquellos a los que le llamamos que no se han convertido o que profesan cualquier otra religión, pues no son salvos, aunque hubo una obra de salvación para toda la humanidad sin distinción. Me parece que el punto fuerte de esto es reconocer y declarar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Tengo aquí en Juan 10:8 al 10, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra, corrijo, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. En este entrar y salir entendemos lo que estudiábamos la semana pasada en relación a la libertad.
aunque nosotros pertenecemos al buen pastor como ovejas suyas dentro de un redil, tenemos esa oportunidad también de movernos, como él lo está estableciendo aquí. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Posteriormente, en Hechos 2, 20, 22, aquí nos dice que también el declarar, el declarar que Jesucristo es nuestro Señor, eso nos hace salvos. Como sabemos, no son los actos, no son las acciones, es un complemento, porque sabemos que la fe sin acciones es muerta, es un complemento, pero eso no nos hace salvos. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvos. Y hay algo bien importante que les dice aquí en el 22 al pueblo de Israel, ¿verdad? Le dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Es decir, al pueblo escogido de Dios se le está recalcando el hecho de que su redentor, el Mesías, ya está entre ellos con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. O sea, se los está indicando, pero definitivamente los judíos han sido un hueso duro de roer y pues no han, muchos no han entendido, ¿verdad? Que su redentor, su Mesías ya estuvo entre ellos. Y por último tengo en Juan 8:10, perdón, me equivoqué. Hechos 4:11 al 13. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Y lo repito, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y solo para dar contexto, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esta es mi participación. Muy bien, hermano. Apagué la cámara porque se me empezó también a, a cortar mucho. Gracias, hermano. ¿Alguien quiere participar? Hermana Mari, hermana Liz. Amén, amén. Estoy un poquito malita de la garganta. Ahora sí que la lluvia sí me afectó, pero aquí como dice el hermano Jorge, en Romanos 10, 9 y 10 es lo que está diciendo y vemos que pues la salvación es una bendición que Dios nos da y que es algo pues hermoso para nuestras vidas porque nos da el privilegio de ser llamados sus hijos por medio del sacrificio que él hizo en la cruz. Y dice, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, pues aquí nos dice que nosotros tenemos que confesar que primeramente tenemos que creer que Él resucitó de los muertos y que confesar, que tenemos que confesar también con nuestra boca que Él es el Dios Todopoderoso, amén. Entonces, pues la salvación que Dios nos otorga, pues sí tenemos día con día que conservarla, porque yo creo que también sí la podemos
perder si no hacemos la voluntad, como ya nos dijo nuestro hermano Julio, de que tenemos que vivir cada día obedeciéndolo y más que nada viviendo su palabra en los mandamientos que Él nos dejó, en los decretos que tenemos que tener día con día, porque sí la podemos perder. Yo creo que cada día se nos presentan tentaciones, luchas, pruebas, que pues puede que nuestra fe también decaiga, pero tenemos que estar firmes en la roca que es Él para seguir obedeciendo y para seguir obteniendo esa bendición, ¿no? Que al final del camino que vamos siguiendo en Cristo, va a ser la vida eterna que pues Él está preparando para todos sus hijos, ¿no? Es lo que puedo decir en este momento. Gracias, hermana. Sí, pues finalmente, hermanos, como hemos estado platicando, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pues habla de la salvación del Salvador. Quizá en el Antiguo Testamento un poquito no lo relacionaban todavía con la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero desde el tiempo antiguo precisamente está ese Salvador. Inclusive pues Isaías nos habla de ese Salvador que para los judíos todos lo siguen esperando que iba a venir, pero para nosotros ya sabemos que vino, ¿no? Y precisamente ahí vamos a ver Isaías 35:4. En Isaías 35:4, ahí precisamente nos indica 35:4, dice: decid a los corazones apocados, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces vemos ahí cómo Dios finalmente dice que nuevamente hay que esforzarnos, no debemos de temer, porque Dios viene con retribución. Y si vemos el contexto de la palabra retribución, pues sabemos que es con pago, ¿no? Con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces ahí es donde, pues nuevamente tenemos que ser, hermanos, ser unas personas que día con día nos estemos nosotros esforzando en la palabra de Dios, nos estemos esforzando en hacer el bien para que seamos salvos. Y finalmente, también si vemos en primera de Juan 4:14, vamos a primera de Juan 4:14, también nos dice lo mismo. En primera de Juan 4:14 nos dice: y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído que el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Entonces veamos que la salvación finalmente, hermanos, pues está ya con nuestro Señor Jesucristo, es el Salvador del mundo. Y pues también nos dice otra cosa aparte, ¿no? Que también habla precisamente del amor que debemos de tener. Y si tenemos amor, pues Dios está con nosotros también. Amén. Bueno, adelante quien quiera participar. Amén. Bueno, ciertamente la salvación viene del Señor, porque por medio de su sangre preciosa en la cruz del Calvario, Él nos dio la salvación en su misericordia. La salvación para nosotros debe de ser una redención, esa redención que viene del Señor Jesucristo, porque ciertamente cuando no conocíamos al Señor, estábamos perdidos, no teníamos una esperanza, no teníamos esa promesa de ser salvos. Y aquí lo dice en Génesis 49:18, dice: tu salvación esperé, oh Jehová. Entonces aquí el Señor, que está esperando de nosotros, que creamos que en Él tenemos salvación, tenemos vida eterna.
y por medio de su sacrificio, Él nos hizo libres y nos ha dado la promesa de ser salvos. Y ciertamente la salvación sí se puede perder por nuestras actitudes, por nuestra forma de vivir, porque muchas veces conociendo al Señor, pues no hacemos lo que Dios quiere. Y la salvación la tenemos en juego. Una vez nos daban la clase de la salvación y nos decían, no te confíes, no creas que la salvación no se pierde, la salvación sí se pierde. Y si estás anotado en el libro de la vida, pues Dios puede ir borrando una letra de tu nombre y otra letra de tu nombre. Entonces Dios cumplió con darte y ofrecerte salvación, pero ya depende de ti, porque aquí lo dice en Miqueas 7:7. Dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Entonces, ¿qué dice? Que nosotros debemos esperar en Dios, en esa salvación, porque el Dios es de todos nosotros. Dios es de todos nosotros y Dios siempre nos está escuchando. Dios siempre está esperando que nosotros le busquemos, que le amemos y que creamos que por medio de la sangre del Cordero somos salvos. Sí, ciertamente se decía que muchas veces los que no conocen a Dios no creen en la salvación, no creen, pero a nosotros nos ha puesto el Señor para hablarles de esta salvación tan hermosa que tenemos en las manos del Señor. Y pues ahora sí que si la salvación es una redención de lo alto, pues tenemos que acatarnos a esa redención. Y pues yo por el momento participo en esto. Amén. Gracias, hermana. Y precisamente, hermanos, si vamos a Romanos 10:9, pues también ahí Romanos 10:9 nos abre los ojos en el sentido, hermanos, que esa es la fe que predicaban la iglesia neotestamentaria, lo que le llamamos la iglesia antigua, ¿no? Dice que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos de todo corazón, otra vez, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Parezco disco rayado, pero fíjese, también habla que creyeres con todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Entonces, no solamente es confesar con nuestra boca, hay que hacer. Recuerde que son un sinfín, no quiero decir que son requisitos, pero es un sinfín de pasos, estatutos, caminos que nosotros tenemos que seguir andando en comunión con Dios. Hermano, se le apagó la computadora a Julio, pero pues ya le dije que se venga para acá. A ver, siéntate. Se me apagó la computadora, pero les decía, entonces, no solamente tenemos que cumplir todo eso, y como dice la hermana, y hay mucha, no sé si llamarle teología o corriente ideológica, en el cual a tal grado hemos tratado de tener conveniencia de nosotros mismos que queremos amoldar el evangelio y decir, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Siempre cuando uno pregunta, hermanos, si algo se pierde o no se pierde, es porque simple y sencillamente andamos buscando, como en toda ley, una rendija como para poder violar esa ley, pero sin que tengamos un efecto negativo por haberlo hecho. Entonces, cuando uno empieza a decir, y puedo yo bailar, y puedo yo tomar, y aún así voy a ser salvo porque hay algunos que dicen que no se pierde la salvación, entonces estamos buscando algo para nuestro propio beneficio
que finalmente queremos decir, como Dios lo está permitiendo, como hay una ideología que lo permite, entonces sí lo puedo hacer. Y es ahí donde podemos caer en el engaño. Al final sabemos, hermanos, si la salvación se pierde, sí, la salvación, no, si se pierde o no se pierde, hermanos, pues va a depender de nosotros. Porque Dios ha marcado precisamente qué tenemos que hacer. Y le reitero, si nosotros estamos 100% convencidos que debemos de seguir sus estatutos y preceptos, pues entonces no vamos a andar buscando cómo buscarle la curvatura a la ley para volver a entrar, buscarle la curvatura a la salvación para volver a entrar, ¿verdad? Fallamos, sí, nos tenemos que arrepentir y no volver a cometer el mismo pecado, pero eso es muy diferente a que uno ande buscando un pequeño algo que se le haya pasado a Dios, que Él no pensó en eso, como para nosotros aprovecharnos. Entonces, pues bueno, adelante, hermanos, si alguien quiere decir algo, en lo que voy y me conecto de aquel lado, adelante. Amén, hermano. Yo tengo otro punto que precisamente digo, ya que estamos hablando de esto, de si la salvación se pierde o no se pierde. Bueno, la verdad es que no es que se pierda así como no encuentro mi lápiz, quién sabe dónde dejé mi teléfono, ya lo perdí. No, no lo perdí como que ya no sé dónde está. Yo creo que más bien deberíamos de decir que podemos salir aprobados o reprobados, pero sí sé como la idea de lo que estamos hablando, hermanos, de si se pierde o no. Entonces, si nosotros no seguimos la palabra del Señor, pues entonces no vamos a ser aprobados por el Señor. De hecho, tenemos las parábolas que nos dejó el Señor Jesús, donde habla de los administradores, ¿no? Viene el Señor y si no administraste bien, para afuera, ¿no? Será lloro y crujir de dientes. Y bueno, hermanos, precisamente este punto yo le había puesto que el lápiz de Dios tenía goma. ¿Por qué? Porque si vemos Apocalipsis 3:5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, hermanos, no borraré quiere decir que sí puede borrar un nombre del libro de la vida. ¿Qué hay que hacer? Pues yo creo que ya de plano dejar al Señor, ¿no? Porque el Señor sabemos que es nuestro Padre, nos perdona multitud de pecados, como dice el canto, pero yo creo que ya si de plano nos tiramos al mundo, pues es que no queremos estar con el Señor, ¿no? Ya Él juzgará en qué momento puede borrar o no puede borrar un nombre del libro de la vida. Pero otro ejemplo, hermanos, en Éxodo 32:32, si recordamos cuando Moisés subió por las tablas de la ley y el pueblo hizo el becerro de oro y empezó a adorarlo y bajaron y ya tenían fiesta, pero fiesta idólatra. Recordamos que pues Moisés tiró las tablas, dijo voy a hablar con Dios a ver si los perdona y cuando volvió a hablar con Dios, Moisés le dice al Señor que perdone de el pecado del pueblo, ¿no? Porque incluso Dios le dijo, ¿sabes qué? Voy a acabar este pueblo y de ti voy a levantar una nación. Y ya Moisés, no, Señor, mira tu pueblo, ¿qué van a decir? Tu nombre queda entre todas las naciones, que nada más los sacaste para matarlos en el desierto y todo. Y dice la Biblia que dijo el Señor, bueno, ok, entonces digamos que vamos a seguir adelante. Pero en el clamor que hace Moisés, hermanos, le dice Moisés a Dios, que perdones ahora su pecado en el verso 32, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Entonces Moisés, como tenía el Espíritu del Señor, pues sabía que había un libro, ¿no? Entonces le dijo, pues quita mi nombre de ese libro. Pero el Señor le respondió que el que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Entonces, no hay que pecar contra el Señor, hermanos. No creo, obviamente, que sea porque tengamos fallas, como decía Julio, pues todos tenemos fallas y el Padre nos perdona, como la parábola del Hijo Pródigo, pero si nos decidimos dejar a Dios e irnos al mundo, pues
creo que en ese caso, pues sí, el Señor va a borrar nuestro libro, digo, nuestro nombre del libro de la vida, pero bueno, Él juzgará. En Hebreos 2:2, hermanos, también creo que es importante este texto porque dice, Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Entonces, hermanos, creo que aquí está la clave. Nosotros no debemos de descuidar una salvación tan grande. Yo lo veo como ejemplo de mamá o de papá. Si vemos que nuestros hijos se esfuerzan o, por ejemplo, el hermano George que tiene trabajadores, ve que sus trabajadores se esfuerzan, que le echan ganas, etcétera, tienen sus fallas y todo, pero ¿qué es lo que uno siempre dice? Bueno, esforzando, le está echando ganas, quiere cumplir su meta, su objetivo, etcétera. Y seguramente así es nuestro padre, hermanos. Pero si somos descuidados, si no hacemos la tarea, no hacemos el trabajo, pues entonces obviamente vamos a tener consecuencias. Entonces creo que es importante esta idea que nos ponen aquí en Hebreos 2:2, que no debemos de descuidar una salvación tan grande, hermanos, porque en el 2:2 dice que si eh, toda transgresión y desobediencia recibió retribución, pues, ¿cómo vamos a escapar nosotros? No podremos escapar. Y aquí habla de los ángeles, seguramente, los que salieron con Satanás, ¿no? Pero, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, creo que esa es la clave, no descuidar nuestra salvación, seguir adelante, seguir a la meta. Y el Señor es bondadoso, es fiel y justo como para que podamos estar con Él en el día final y nuestro nombre esté en el libro de la vida. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pues perseverar hasta el fin. Hebreos 10:23 nos dice que mantengamos firme, sin fluctuar, o sea, sin desvanecernos, sin ponernos débiles, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, el Señor está con nosotros, Él nos ha dado la victoria y tenemos que seguir adelante. Primera de Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, pues tenemos que ser fieles, tenemos que dar nuestro mejor servicio, porque a todos el Señor nos ha dado dones, talentos, y hay que trabajarlos, hermanos. No debemos de descuidar, y como estaban diciendo ahorita, pues irnos para el mundo y ay, no importa, al fin ya el Señor me salvó y pues no importa lo que haga, pues no, porque estamos manchando su nombre, ¿no? Entonces, no es que la perdamos de que les digo que un día no la encontré, pero sí con nuestros actos la podemos rechazar y entonces pues el Señor pudiera quitar nuestro nombre del libro de la vida. Y bueno, pues ahí sí lo dejo a su consideración y hasta aquí dejo mi participación. Yo quisiera hilar con algunos versículos una idea. En Génesis 1:3 nos dice la palabra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué trato de decir con esto? Las personas que hacen una selección, un estudio y asignan títulos o encajan a las religiones, pues piensan que el cristianismo se origina cuando el Hijo de Dios se hizo carne. Pero pierden de vista que en la palabra nos dice que en el principio era el verbo. Precisamente el verbo es la acción que cuando Dios dice, las cosas se crean. Y vemos en el Antiguo Testamento que Dios Padre está molesto con la humanidad. Creo que libro tras libro viene mostrando su disgusto, su ira, su furia,
está desilusionado, está decepcionado de la humanidad. Y entonces llega nuestro Señor Jesucristo y con su obra nos da esa salvación. A Él se le da toda potestad. Quiere decir que se le entrega la autoridad de la humanidad, porque Él no vino a salvar la creación. No dice que Él viene a salvar la creación, a los animales, a los tigres, a las panteras, a los árboles. No, precisamente Él viene para salvar al hombre. Entonces, creo que en ese amor, ese sacrificio que hizo, es como el sacrificio que podemos considerar de una madre para con sus hijos. Nosotros no tenemos hijos, pero digo, no por eso soy ajeno o ignorante de lo que puede llegar a ser una madre por sus hijos. Claro que hay malas madres, ¿no? Lo sabemos, pero en general el sentimiento de la maternidad lleva a las mujeres a hacer los sacrificios pues más increíbles que algún día podamos escuchar. Entonces, también quiero reafirmar que hay dos conceptos en la palabra, ahorita que me vienen a la cabeza, que sí nos dicen que la salvación se pierde. Efectivamente, nuestro Señor nos dio una promesa y Él la va a cumplir, o sea, Él jamás nos la va a quitar. Pero efectivamente nosotros tenemos la tarea, la dura tarea, porque no es sencillo. Nuestra humanidad nos lleva a cometer errores constantemente, permanentemente. Cuando conocemos la palabra, se vuelven inconscientes. Cuando no la conocemos, es un acto natural, ¿no? Entonces, una de ellas es con las 10 vírgenes. Aquí nos deja claro que el novio viene. Y ya las 10 están designadas. O sea, ya hay un número definido por el cual el novio viene. Pero 5 se distraen, 5 lo toman a la ligera y no se preparan. Y las otras 5 disfrutan, ¿no?, de la venida del novio. Están atentas todo el tiempo. Ahí lo que nosotros vemos es que 5 novias pierden, voy a decir, el premio o el galardón de estar con el novio. La otra es en la palabra donde nos dice que el pastor deja las 99 y va por la que se perdió. No tendría necesidad de ir por ella si supiera que no le va a pasar nada, pero se entiende que las ovejas fuera del redil pues están en grave peligro, ¿no? De todo lo que les pueda pasar. Entonces, lo que hace es buscarla. Quiere decir que él siempre va a mantener a sus ovejas dentro del redil. Si nosotros nos salimos, precisamente por la libertad que hablábamos en la clase pasada, porque queremos nuestra libertad, queremos conocer el mundo, nuevos pastos, queremos hacer nuestra voluntad y no sujetarnos a los horarios que nos diga el buen pastor y etcétera, pues entonces empezamos a correr grave peligro. Lo más probable, pues, es que esa oveja muera, ya sea de hambre, ya sea de sed, o ya sea que la ataquen los lobos. Entonces, creo que se vuelve un dilema en relación a la teología, porque unos quieren afianzarse a la idea de que nuestro Señor pues no nos miente, ¿no? Él siempre va a cumplir sus promesas y esa es una promesa. Pero se vuelve una contienda o se vuelve punto de discusión, porque hay otros que dicen, bueno, y entonces, si me vuelvo al mundo, si soy tibio, pues no la pierdo, simplemente sigo pidiendo perdón las veces que necesite y ahí sigo, ¿no? Yo sigo en el libro de la vida. Pero afortunadamente se leyó al principio de esta clase, pues que en ese libro se asienta todo, ¿no? Y
Y me sorprende porque dice que las aguas van a entregar a sus muertos. O sea, creo para mí la muerte más aterradora que yo pudiera tener es ahogado en el mar, en alta mar. Definitivamente es algo que a mí no me gustaría. Y me sorprende el hecho de que diga así la palabra, ¿no? Que los mares se entregarán a sus muertos. Independientemente de todo lo que dice esa parte, a mí me impacta más. Y entregaremos cuentas, ¿verdad? Ahí se entregarán cuentas y entonces podemos tener máscaras, podemos eh, tratar de sorprender a todos, inclusive a nuestro Señor, pero habrá el momento en el que salga todo a la luz. Y esa es mi participación. Gracias, gracias, hermano. No sé si leímos ya Filipenses 2:12. Ahora sí no voy tomando nota, pero ahí dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Entonces, debemos de preocuparnos. Bueno, sí debemos de preocuparnos porque lo dice aquí la palabra. Y si nos vamos precisamente a Salmo 6:4, dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Entonces vamos, si empezamos a conjuntar algunos versículos, pues por misericordia de Dios, aquí dice Salmos, sálvame por tu misericordia. Y uno puede decir, bueno, la misericordia de Dios es infinita como su gracia, pero acá también nos dice Filipenses, hay que ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. No todo es dejárselo a Dios, porque finalmente el siguiente versículo, y para no sacar un, un versículo de contexto, solamente por leer uno, dice, porque Dios, es continuación del versículo anterior, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como hacer de buena voluntad. Pues ahí es donde vemos, hermanos, en Filipenses 2:12 y 13, que hay que cuidar la salvación con temor y con temblor, porque Dios finalmente cuando actúa y dejamos que Dios actúe en nosotros, pues nos pone el hacer como el querer de la buena voluntad. ¿Y cómo obtenemos eso? Pues simplemente por su misericordia. Entonces, no dejemos todo a Dios, porque también tenemos nosotros algo que hacer y como bien dijeron, muchos podemos decir me arrepiento y ojalá, Dios también, hermano, no crea que diario hoy me paso un semáforo y Dios me borra del libro de la vida, ¿verdad? Y mañana respeto la luz verde y roja y Dios otra vez me vuelve a inscribir. No, creo que Dios ya se le hubiera acabado toda su pluma y toda su goma, pero hermanos, debemos de cuidar la salvación precisamente para no andar jugando, porque, hermanos, no sabemos, ¿no? No sabemos si en el momento que Dios nos mande a llamar, cómo estamos delante de la presencia de Dios, cómo sabremos si somos salvos o no. ¿Hay algún instrumento que nos diga cuánta salvación gané hoy? Pues no, ¿verdad? Hasta hoy yo no he conocido, solamente, como ya lo escuchamos, si seguimos los preceptos de Dios, pues precisamente ahí vamos en el camino, porque dice que con dificultad el justo también se salvará. Entonces, si debemos de cuidarlo otra vez con temor y con temblor por su misericordia, y aún así el justo difícilmente se va a salvar, entonces algo nos quiere hablar Dios en esta tarde. Adelante, alguien que quiera participar. ¿No? ¿Ya no, hermanos? Bueno, por último, Salmo 69:1 dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta mi alma. Veamos cómo, hermanos, si pedimos salvación es por algo que entra, ¿no? El agua. Aquí podemos figurar o podemos ser simbólicamente que es algún problema, alguna situación que hasta nuestra alma puede estar en peligro de perderse
por esta agua que entró, ¿no? Por eso dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Entonces, hermanos, digo, hay muchos versículos que hablan de la salvación, sálvame, salvando, salvar, salvará, en fin, hay muchos versículos, pero lo importante es de que, como vimos, nuestro Señor Jesucristo es quien ha consumado todo eso. Por él, si confesamos con nuestra boca, como lo vimos, seremos salvos. Entonces, lo importante, hermanos, es, pues, no decir, quizá vaya a perder o no vaya a perder la salvación, más bien es enfocarnos en llegar a la meta, seguir adelante entre ríos turbulentos, aflicciones, situaciones adversas en las cuales nos estemos encontrando hoy, pero que siempre estemos firmes, constantes y creciendo en el Señor, y con la fe que profesamos y que queremos seguir alcanzando a más personas en el mundo, pues hablarles de ese amor de nuestro Señor Jesucristo, en el cual hay salvación, ¿no? Porque pues mucha gente no cree, una, y dos, pues cuando llegan a perder la vida o cuando tienen alguna situación adversa, pues tampoco se consideran dignos, ¿no? Hay veces que nosotros también no nos consideramos dignos, pero sabemos que debemos de comportarnos bajo un lineamiento que Dios nos ha marcado, nos ha dicho. Amén. Pues bueno, no sé, bueno, la hermana Fanny yo creo que se desconectó, pero si no sé si alguien quiera decir algo más, si no, adelante, hermano. Sí, les quería platicar que hubo un tiempo, hubo una temporada en la que recibía muchos estímulos externos y a veces internos que me decían, tú no eres bueno, es más, hasta llegar a pensar que yo estaba endemoniado, ¿no? Que tenía un espíritu de maldad generacional. Y en su momento me molestaba. Eh, yo creo que a nadie le gusta que le digan, pues, que es malo, ¿no? Que es malvado, que tiene un espíritu malo, está endemoniado. Pero después todos esos estímulos me hicieron pensar que efectivamente a lo mejor yo era muy malo, ¿no? A lo mejor yo no merecía la gracia de Dios. Y en cierto momento decidir que seguir a Jesucristo no era para mí, porque yo no podía con esa carga, yo no podía con esa tarea. Era incongruente y era, pues no era compatible, ¿no? No puede ser una cosa con otra. Entonces, afortunadamente mi fe se afianzó y no me dejé convencer por eso, ¿no? En este momento creo yo que puede suceder así con las personas. Si no se refuerza su fe, principalmente con la palabra, porque creo que eso es lo que afianzó mi fe, más que las circunstancias o más que mi propio pensamiento, fue la palabra la que me permitió mantenerme enfocado y saber que eso es bueno, saber que eso es necesario en mi vida y que efectivamente yo sí deseo, sí anhelo trascender con él, ¿no? En la vida, es decir, sí aspiro a la vida eterna. Creo que hay personas que su vida llega a ser tan miserable que aún en vida lo que desean es morir, ¿no? Y pensar en una siguiente etapa de vida ha de ser muy pesado decir, pues si esta vida no la tolero, no la aguanto, imagínate tener que seguir al segundo nivel, ¿no? Como si estuviéramos jugando videojuegos. Entonces, hoy que hablaba con algunos vecinos, me pareció sumamente importante compartir el Evangelio. Y ustedes dirán, pues sí, de eso hablamos todo el tiempo, ¿no? Esa es la gran encomienda. Pues ni modo que no lo sepas. Pero me parece que hay ciertas circunstancias que despiertan en nosotros
o revelan en nosotros la urgencia, la prioridad y, y la, ¿cómo se llama? Eh, pues que no nos podemos hacer a un lado, ¿no? O sea, que no podemos esquivar esa responsabilidad. Y lo digo porque independientemente de que hablaba con ellos, estoy viendo en la ventana y veo a un joven indigente, ¿no? El pelo largo, sucio, la ropa pues así desgastada. Se paró enfrente del salón y no sé, estaba aprendiendo alguna droga. Y dije, está cautivo, ¿no? Está atrapado en, en el vicio o en el pecado. ¿Y qué regalo más grande sería pues para este joven que alguien pueda platicarle, ¿no? De la, pues de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que quería comentar. Gracias, gracias, hermano. Y pues qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Porque finalmente ese es el primer batallón de infantería que necesita, bueno, no que necesita Dios, pero que nos ha mandado Dios a hacer, ¿no? Donde hay oscuridad, nosotros tenemos que ser esa luz. Y precisamente, hermanos, Tito, ya para terminar, Tito, no sé si también lo leímos, pero Tito 2:11 nos dice, y le reitero, finalmente muchos versículos, de que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, misericordia, salvación, preceptos, estatutos, seguirlos, cumplirlos, no añadir más, puede ser un sinfín de cosas que tengamos que estar cumpliendo, pero al final, hermanos, no, al final es una forma de vida, ¿no? Así como aquellas personas que utilizan muchos rituales, así como aquellas personas que, no importando en dónde estén, a una determinada hora oran, ¿no? Entonces, igual nosotros así tenemos que tener bien afianzada nuestra fe, ir creciendo en nuestra fe, y precisamente que nos llamen locos por hablar del Señor Jesucristo en el momento correcto, cuando Dios ponga esas palabras exactas en nuestra boca. Veamos Pablo cuando estuvo delante de los romanos, ¿no? Cómo fue precisamente mezclando su causa, el porqué del Evangelio, el porqué del Señor Jesucristo. Hasta uno de ellos le dijo, por poquito me persuades a ser cristiano. Entonces, esa es la parte primordial, esencial que nosotros tenemos. Y recordemos, Pablo, cuando llegó, y no me acuerdo si era Agripa, cuando le dijo, por poquito me persuades, no me acuerdo cuál de los romanos era, pero veamos cuál es el poder de la palabra, ¿no? Entonces, ahí nosotros debemos de pedir esa sabiduría precisamente para ir entrelazando, pues precisamente, como dijo el hermano George, ¿no? De hoy vi esa necesidad, hoy fue un deseo ferviente, hoy fue ese impacto del Espíritu Santo en mí, decir, al menos Cristo te ama, deja esa cosa o algo por el estilo, ¿no? Entonces, pues gloria a Dios, hermanos, y porque como aquí lo leímos, Dios no quiere, más bien la salvación, Dios no quiere que nadie se pierda, pero la salvación también es para todos los hombres, ¿no? No esencialmente los que acudimos a la iglesia, sino para todos. Amén. Pues bueno, hermanos, si ya no tienen algo más, ya nos pasamos un poquitito de la hora, pero gloria a Dios, gracias por el testimonio, hermano, y pues sí, finalmente cada uno tendría o cada uno tenemos finalmente también esos testimonios, ¿no? Y pues hay que animarnos eso es lo que va a fomentar precisamente que día con día estemos creciendo más en la palabra de Dios, cada uno de nuestro andar, caminar cristiano del día a día, ¿no? Y de eso se trata de que el Evangelio nos sirva para el día a día bueno, día malo, día feliz, día contento, en fin, pero nunca dejar de alabar a Dios. Amén. Entonces, si ya nadie quiere intervenir, hermanos, le dejamos
el lugar a la hermana Mari, que fue la primera que se conectó, que nos lleve en oración para cerrar esta clase. Adelante, hermana, que Dios le bendiga. Hay un puntito, Ok, reforzando lo que dijo yo, que también es otro punto que entraría en la salvación, pues estamos todos llamados a llevar, bueno, no nosotros llevar la salvación, pero llevar el mensaje de salvación a los demás, que es lo que dice el hermano Jorge, ¿no? Y ya, es lo que quería decir. ok, Y bien. también la hermana Fanny escribió que se le fue el internet. Sí, igual debe estar lloviendo por allá. Pues, gloria a Dios. Pues bueno, adelante, hermana. Ahora sí. Gracias. Amén. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y tú quieres, Señor, que nosotros seamos salvos para la honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque si somos salvos, Señor, estaremos a tu lado, gozándonos delante de tu presencia, Padre. Como decíamos en esta clase y decían mis hermanos, Señor, ciertamente, Padre, tenemos que dejar los deseos carnales para estar en ti, para buscarte, para amarte, para servirte, Señor. Perdónanos, Padre, si no lo hemos hecho. Mas delante de tu presencia, Señor, pongo a cada uno de mis hermanos que han estado en esta clase, que tú los bendigas en grande manera, que tu Santo Espíritu sea en ellos, en tus siervos, mi hermano Julio, mi hermana Adi, Padre. Síguelos bendiciendo, síguelos usando, Señor, síguelos respaldando. Y te doy gracias por mis hermanos que ya no se conectan. Toca su corazón, Padre. Toca su corazón, Señor, porque ciertamente cuántos éramos, cuántos quedamos. Tú dices que vienes por un remanente, Señor, pero no quieres que nadie se pierda, Señor. Quebranta los corazones y quebranta nuestros corazones para que oigamos tu voz, Padre. Para que en el otro curso que se va a impartir, Señor, seamos más de los que aún somos, Padre. Yo te pido misericordia para tu pueblo. Te pido, Señor, que con esto que pasó de mi hermana Guille, reflexionemos, Padre, que no somos nada en esta tierra, porque tú eres el dueño de la vida. Y si tú demandaras nuestra alma en esta noche, Señor, ¿qué sería de nosotros si no estamos preparados en ti, Padre? En ti, Señor, no en el hombre. Yo te doy gracias en esta noche por la vida de mi hermano Jorge, la vida de Viri, de mi hermano Juan, Señor, de sus hijos, la vida de Fanny, Padre. Toca el corazón de Rocío, que vuelva a estas clases, de Laura, de Gaby, Señor, de mi hermana Delia. Ten misericordia de Enrique, de Carlitos, de Aarón. ¿Cuántos éramos, Padre? De Fanny, Padre. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos, que en vez de que menguemos, Señor, para nuestra carne, menguemos para ti. Y si menguamos en ti nuestra carne, Señor, tú la sujetas. Gracias, Padre, por esta noche tan hermosa que nos has dado. Gracias, Señor, por esa salvación que nos ofreces y nos das. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recibe la honra, la gloria y la alabanza y guarda los sueños de mis hermanos en esta noche. Háblanos, Señor. Háblanos por medio de tu palabra, por medio de sueños, porque tu palabra lo dice, que sueños tendremos y visiones, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermana. Gracias. Que la paz de Dios sea con ustedes.